Íntima Devoción te da la bienvenida a nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el oriente antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús. Y vamos a leer unos versículos allí, versículos 27 al 31. Leo en el nombre del Señor Jesús. Al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole. Vamos a suponer que todos somos esos 2 ciegos. ¿Cómo le gritaríamos? A la 1, a las 2 y a las 3. Ten compasión de nosotros, Hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Todos: sí, Señor, le respondieron. Entonces les tocó los ojos y les dijo: se hará con ustedes conforme a su fe. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que nadie se entere de esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia acerca de Jesús. Pastor, vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra esta mañana. Ven hasta acá, por favor. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos en esta mañana. Permítenos honrar tu eterna palabra, escuchándola con atención, con reverencia, con la disposición de aplicarla en nuestra vida y, por supuesto, de enseñarla a los demás. Gracias te doy por la vida de nuestro pastor, a quien has elegido en este día para que sea tu portavoz ante tu pueblo, Señor. Gracias por ocuparte todavía, después de todos los tiempos, en seguirnos hablando. Te lo agradezco infinitamente, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Dele un fuerte abrazo a la persona que tiene a su lado. Le regalo una palabra de bendición. Dios me lo ayude a mí. Amén. Que Dios lo guarde, que una sus labios todo su ser, y que la palabra sea para la bendición tuya y para nosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Se ha dado cuenta que cuando uno va a comer le dice a otras personas buen provecho? ¿Qué tal si usted le dice a la persona que tiene a su lado esta mañana buen provecho? Que te aproveche esta palabra, que es el alimento de Dios. Creer para ver. Cuando el Señor Jesús toca nuestros ojos. Escuche bien esta frase: creer para ver. Y quise titular este mensaje así porque seguramente para usted no es desconocida la frase ver para creer. Una frase que usamos para manifestar nuestra incredulidad, nuestro escepticismo frente a un asunto. En algunas ocasiones no necesariamente la frase ver para creer se usa de manera peyorativa o despectiva, sino más bien como una manifestación de correcta desconfianza hacia alguien que hace promesas que nunca cumple. Y en otras usamos la frase ver para creer para manifestar las dudas que alguien tiene hacia otra persona o hacia una situación. Piense por un momento en estas situaciones. Un novio que lleva 10 años de relación con su novia y cada 31 de diciembre le promete que este año sí le va a poner la argolla de compromiso. Ahí uno diría, ver para creer. ¿O qué tal esta?
Ese jefe que cada vez que necesita un favor especial le dice a su empleado que es fiel y leal y entregado, que este año le subirá el sueldo o le dará un ascenso. ¿Qué dice uno ahí? Ver para creer. ¿O qué tal ese político que le promete a sus electores acabar con la corrupción y traer la paz? ¿Qué dice uno ahí? Ver para creer. ¿O qué tal esa esposa celosa que después de un show callejero de celos le promete a su esposo que va a aprender a confiar en él? ¿Uno qué dice? Ver para creer. Pero ¿qué tal esos creyentes que afirman estar creciendo en la fe, pero cada vez son más raquíticos? Pastor, el domingo voy. Y uno dice, ver para creer. Anoche algunos dijeron que venían hoy. Y uno en el fondo dice, ver para creer. Uno dice, no van a venir. Así que ver para creer es una expresión que indica la necesidad de usar el sentido de la vista para adquirir conocimiento y confirmar la realidad. ¿Se ha dado cuenta que algunas veces también decimos cosas como estas? Si no lo veo, no lo creo. Ver para creer también implica una experiencia directa y personal que puede fortalecer la creencia. Ustedes recuerdan a Tomás, por ejemplo, cuando el Señor Jesús se apareció por primera vez un domingo después de haber sido sepultado y cuando el Espíritu del Señor lo resucitó. Tomás dijo, si yo no lo veo, no lo creo. Pero también podríamos decir que muchas veces nuestra creencia hace parte de esta frase, yo mismo lo vi con mis propios ojos. Así que cuando uno usa la expresión, yo mismo lo vi con mis propios ojos, uno lo está diciendo es, vi y por lo tanto creí. Ahora bien, la historia que nos propone Mateo es una historia en la que hay dos hombres que son ciegos. Y entonces, ¿qué pensaría uno que ellos podrían decir en relación a una sanidad de Jesús? Si son ciegos, ellos no podían decir ver para creer, porque no podían ver. Y en esta historia del evangelista Mateo, que él nos cuenta breve pero profundamente, vamos a observar que estos dos ciegos, que no sabemos si son ciegos de nacimiento o si perdieron la vista con el paso del tiempo, van a empezar a pedirle al Señor misericordia. En la Nueva Versión, que es la versión que acabamos de leer, dice que ellos le iban gritando, ten compasión de nosotros, hijo de David. Y esa palabra compasión es una forma de decir, ten misericordia de nosotros. Ha sido traducida como compasión en esta verdad, pero pudiera ser que la palabra correcta sea, ten misericordia. Y la Biblia dice que ellos iban gritando detrás de Jesús todo el tiempo. Y uno se podría preguntar, ¿acaso Jesús no se había dado cuenta que ellos estaban gritándole y que iban detrás de él? Así que creo que esta mañana debemos acercarnos a esta historia porque tal vez sea una manera en que hagamos una autoevaluación acerca del estado de nuestra fe y tal vez podamos darnos cuenta si todo en nosotros confía en el Señor Jesús a tal punto que le pidamos misericordia o compasión. El evangelista no dice que ellos iban gritando, danos la vista, Jesús. Él nos va a presentar en primer lugar la petición. El versículo 27 de Mateo 9 dice, al irse Jesús de allí, dos ciegos lo siguieron gritándole. Observen esto, ten compasión de nosotros, hijo de David. Ya sabemos que cuando el ministerio del Señor Jesús se manifestó en la tierra, en ese territorio donde Jesús está, que es el territorio de Israel, y que estaba compuesto de Judea, que estaba al sur, y que era el antiguo reino de Judá, y en la parte norte, que era el reino de Israel, se llamaba Samaria. En ese territorio y en casi todo el mundo conocido gobernaba el imperio romano.
al igual que hoy. El Imperio Romano sigue gobernando hoy. En esa época, el Imperio Romano gobernaba por medio de su fuerza militar y por medio de la política. Usted recuerda que los romanos pusieron varias autoridades en ese territorio que se llamaba Israel y que estaba compuesto, como ya les dije, de Judea y Samaria. Estaba Herodes, estaba Poncio Pilato, que era un procurador. Todo el tiempo iban apareciendo nuevos reyes, nuevos gobernantes, y todos estaban bajo la autoridad del Imperio Romano, quien además les daba autoridad para que ellos ejercieran control en el territorio. Hoy en día les decía que el Imperio Romano sigue dominando el mundo, ya ahora no desde la fuerza militar, sino ahora desde la religión imperial, que es el catolicismo, mezclado con política globalista y una religión muy peligrosa que se llama la Nueva Era. Ahora bien, ese mundo en el que Jesús está desarrollando su ministerio terrenal y que está tan influenciado por los romanos, y los romanos a su vez están influenciados por la cultura griega, por el idioma griego, por el pensamiento griego, han empezado a desarrollar una serie de conceptos, y uno de ellos es que la ceguera era una maldición. Usted va a buscar en un atlas o en Google y va a buscar maldiciones del Imperio Romano, y una de ellas era la ceguera. Pero incluso, no solo para los romanos, ser ciego era una maldición. Incluso para el pueblo de Israel, donde los ciegos eran tan abundantes que se habían convertido en parte del escenario natural cotidiano, la ceguera era una maldición. Cierre un momento sus ojos, por favor, y ciérrelos lo más profundamente que pueda, de tal forma que trate de no percibir ninguna luz. Y trate de estar por lo menos en los próximos 2 minutos mientras yo hablo con los ojos cerrados. Bueno, pero no se vayan a dormir, por favor. Usted se va a dar cuenta que aunque aparentemente en este escenario es fácil estar con los ojos cerrados como si usted fuera ciego, por favor traslade su ceguera a lo que usted hace todos los días en su vida cotidiana. ¿Podría usted hacer hermosos diseños de publicidad si usted fuera ciego? ¿Cómo los vería? ¿Cómo determinaría usted el color? ¿Podría usted conducir un vehículo para poder transportarse usted y su familia? Queridas hermanas que saben cocinar de manera deliciosa, ¿cómo escogerían ustedes los mejores tomates o las mejores verduras para preparar su almuerzo? Inclusive algunos de ustedes que son ingenieros podrían tener un teclado en su computador que tuviera el sistema braille, pero ¿cómo haría usted para leer los correos electrónicos que le envían para que usted dé respuesta a lo que es su trabajo? Abra un momento sus ojos, por favor. Ser ciego no es algo que sea fácil. Pero además la Biblia nos dice que en la época de Jesús había un ciego por acá, 2 ciegos por allí, un grupo de ciegos más allá. Estos ciegos abundaban y era normal que usted se los encontrara por los caminos, en las puertas de entrada a las ciudades, en las plazas públicas, en los estanques y en todo lugar donde hubiese mucho tránsito de personas. Ciegos por todas partes. Estos no videntes, en su mayoría, vivían de la caridad pública y se dedicaban a pedir para poder sobrevivir. Pedían limosna. La ceguera, como ya les dije, en el Imperio Romano, pero sobre todo en la nación de Israel, era tenida por el común de la gente como una manifestación de la maldición de Dios por causa del pecado.
Así que supongamos que a alguien de temprana edad se le fueran apagando los ojitos de tal forma que no volvió a ver. La gente en su inconsciente colectivo y algunas veces de una manera verbal empezaba a declarar cosas como estas: Dios lo está castigando porque ha pecado. Y este concepto de ceguera por causa de una maldición de parte de Dios provenía de la misma ley de Dios. En Deuteronomio capítulo 28, versículos 15 y luego saltamos al 28, dice: pero debes saber que si no obedeces al Señor tu Dios, ni cumples fielmente sus mandamientos y preceptos que hoy te ordeno, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas, dígalo fuerte conmigo, maldiciones. Pasemos al versículo 21 al 28 para que sepamos cuáles maldiciones. Mire, el Señor te hará sufrir de locura, ceguera y delirio. Así que los ciegos siempre eran tenidos por personas culpables de recibir, por causa de su pecado, una maldición de parte de Dios. Y esta era la razón por la cual ser invidente significaba contar con una condición de desprecio social e incluso familiar. Cuando alguien en la familia empezaba a perder la visión, toda la familia decía: este pecó contra el Señor, es mejor que se vaya de la casa, no queremos estar en contacto con él, porque además se consideraba que el pecado de un miembro de la familia contaminaba a toda la familia delante de Dios. Estos dos ciegos que nos presenta Mateo, al igual que la mayoría de los invidentes de aquella época, se habían acostumbrado a escuchar los comentarios despectivos y las acciones esquivas de la gente. No es como hoy, que uno ve un invidente y si va a cruzar una calle, casi que uno va y le pregunta: oye, ¿quieres que te ayude a cruzar? Mire lo que pasa hoy en nuestras ciudades. Cuando usted ve nuestras aceras, se da cuenta que las han hecho para que los invidentes puedan ser dirigidos por medio de estos adoquines que tienen un lenguaje que ellos entienden. En esa época no. En esa época, cuando alguien veía a un ciego, la gente decía: apártese, no se junte. Y además otra cosa que la gente hacía cuando los ciegos empezaban a pedir ayuda económica: dame algo de comer, dame una monedita. La mayoría de los judíos y los romanos lo que hacían era que pasaban cerca de los ciegos y escupían. No exactamente a ellos, no directamente a ellos, pero sí cerca de ellos, para que esos ciegos entendieran que la gente los estaba despreciando. Imagínese esta escena por un momento. Un hombre ha invitado a su pequeño hijo a la plaza de Capernaum, que es donde se está desarrollando esta historia, y le ha dicho a su pequeño hijo: amor, la familia Fel vende el más rico leikaj. El leikaj es un budín judío de miel y nueces. No hay ningún otro leikaj rico en el pueblo. Hijo, ¿quieres comer leikaj conmigo? Y el pequeño niño le dice: sí, papi, sí, vamos, vamos, vamos. Leikaj, leikaj, leikaj. Papá, ¿de qué se hace el leikaj? Pues de miel y nueces. Papá, ¿y me puedo comer uno grande? Sí, mi amor, te puedes comer uno grande, pero no mucho, no mucho. Papi, ¿y le podemos comprar uno a la mamá? Claro, también podemos comprarle a la mamá. Pero mientras van de camino, el niño observa que hay dos hombres sentados, por no decir tirados, en la puerta contigua, donde harán la rica compra de leikaj. Así que el papá llega donde la familia Fel y le dice: hola, señor Fel, ¿cómo ha estado? Chalón, chalón, ¿podría usted venderme 3 porciones de leikaj? Pero el niño ya no está mirando el leikaj, ya no está mirando este budín de nueces y miel. Él está observando que esos dos ciegos tienen algo extraño en sus ojos. Papá, papá, ¿por qué esos hombres tienen los ojos así?, pregunta el pequeño Noah. ¿Por qué los tienen como si no tuvieran color? Son ciegos,
Responde el papá. Papá, ¿y qué es ser ciego? Insiste el pequeño Noah. No pueden ver, hijo, sus ojos no tienen luz y están en total oscuridad. Así que el niño hace un ademán para ver si los ciegos lo ven y se da cuenta que los ciegos no reaccionan. Papi, ¿y por qué no pueden ver? Escuche la respuesta del papá. Porque Dios los maldijo por sus pecados. Y después de decir esto, el hombre, como buen judío, procede a escupir en el piso mientras su hijo sigue mirando con asombro los extraños ojos de los ciegos. Esos ciegos escucharon toda la conversación, pero esa conversación era una de las que ellos constantemente oían a la gente hablar acerca de ellos. Esa era la realidad de los ciegos en aquella época. Gente despreciada, en malas condiciones de salud, sin posibilidad de servir a Dios porque no podían ser servidores en el templo. Personas con necesidades reales de alimentación y en muchos casos sin una habitación digna, porque inclusive si tuvieran dinero, la gente no quería alquilarles una habitación. Pero estos dos ciegos están persiguiendo al Señor Jesús, quien casi siempre estaba rodeado de multitud de personas. Así que ellos se dejaban guiar por las voces de la gente e inclusive como tenían el oído agudo como la mayoría de los ciegos, escuchaban en la distancia la voz del Señor y van detrás de Él. Y su petición mientras Él camina y ellos van detrás de Él es clara pero gritada. Versículo 27, al irse Jesús de allí, dos ciegos le siguieron, observe esto, gritándole: ten compasión de nosotros, Hijo de David. Y no gritaron una vez. ¿Hacemos el ejercicio de dos ciegos? De este auditorio para acá son un ciego. De este auditorio para acá son un ciego. Y vamos a repetir por lo menos 5 veces mientras le gritamos. 1, 2 y 3. Compasión de nosotros, Hijo de David. Pero estos gritan más duro porque están más ansiosos. Y luego el otro dice: tengo que apoyar a mi amigo porque si Jesús no ha parado y si la multitud no ha parado y si no ha venido hasta nosotros, no nos ha escuchado. Y gritaban: ten compasión de nosotros, Hijo de David. Sin embargo, y a pesar de sus gritos, el Señor no se detendrá como en otras ocasiones, como en historias de los versos anteriores. En esta el Señor no se va a detener. Él se permite ser seguido por ellos mientras ellos lo identifican como Hijo de David. Piden misericordia, pero a la vez dan alabanza. Detengámonos por un momento en esta frase: ten compasión de nosotros, Hijo de David. Observe que contiene súplica, ten compasión de nosotros, y alabanza, Hijo de David. Usted debe saber que Jesús no es exactamente hijo de David, no fue Jesús engendrado por David. Si hablamos en términos del plan de Dios, José era el padre putativo de Jesús. Pero estos ciegos sabían que la promesa que Dios había hecho a David de que uno de sus descendientes ocuparía el trono para siempre, se estaba cumpliendo en ese instante. Así que la expresión Hijo de David significaba que estos dos ciegos tenían una clara convicción de que Jesús es el Mesías prometido a Israel. La expresión Hijo de David era una alabanza que no se le daba a cualquiera. Estos ciegos para este momento no tenían las sagradas escrituras como el Evangelio de Mateo o de Lucas que nos dicen de dónde procedía Jesús. Ellos nunca habían leído eso. Ellos no sabían que un ángel se le había aparecido a María y que le había anunciado que el Espíritu descendería sobre ella.
para que ella quedara en embarazo de parte de Dios. Así que cuando ellos empezaron a hacer esta proclamación, ten misericordia o compasión de nosotros, Jesús, hijo de David, lo que ellos están declarando es algo que en Israel ya se había empezado a escuchar en los pasillos, en los corredores de las calles, pero que no era público. Y es: Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Estos dos ciegos no veían, pero tenían algo que muchos de los que veían no tenían. Ellos tenían fe. Fe no en ser curados, fe en saber que el Mesías estaba en medio de ellos. Y si este Mesías estaba en medio de ellos, ellos sabían que este Mesías sería capaz de cumplir la promesa que Dios había hecho por medio del profeta Isaías, cuando en el capítulo 35, versículo 5, dice Dios: se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Para usted y para mí es fácil hoy saber que Jesús es el Mesías. Fácil. Para ellos no. Ellos no tenían un rabino que les estuviera enseñando la palabra. Sin embargo, posiblemente ellos alguna vez escucharon que este texto se recitó en alguna parashá semanal o en algún Shabbat, y ellos dijeron: si apareciera en esta época tendremos oportunidad, y ese Mesías, hijo de David, nos abrirá los ojos. De allí la persistencia de ellos en seguirlo hasta la casa. Ellos, a pesar de no ver, tenían, como la mayoría de los ciegos, sus oídos bien entrenados y agudizados. Esta discapacidad visual los había llevado a fortalecer sus otros sentidos, y de esa manera habían escuchado lo que la gente decía acerca de los milagros de Jesús el Señor, y por eso llegaron a la conclusión: Él es el Mesías prometido, vamos tras de Él y pidamos misericordia. Estos que estaban tirados posiblemente junto a ese lugar donde vendían el rico budín llamado leikaj, habían escuchado que Jesús había sanado al siervo de un centurión. Ya había llegado a sus oídos que la suegra de Pedro tenía una fiebre muy alta y que Jesús la tomó de la mano, reprendió esa fiebre y la mujer se levantó a servirles. Estos dos ciegos no veían, pero habían escuchado cómo la gente comentaba y murmuraba que un principal de la sinagoga llamado Jairo fue a buscar a Jesús porque su hija estaba enferma. Y cuando iba de camino, una mujer se atravesó en la historia para tocar el borde del manto de Jesús, a quien Jesús sanó después de ya tener 12 años de flujo de sangre. Y que cuando llegó a la casa de Jairo ya había plañideras y gente tocando flautas porque la niña estaba muerta. Pero Jesús le dijo: corderita, levántate, talita cum. Estos ciegos no eran sordos, ya habían escuchado eso, y tal vez en sus conversaciones de ciegos dijeron: amigo, el Mesías prometido está entre nosotros. Pero ellos no querían ser solo espectadores que escuchaban sin ver. Ellos dijeron: vamos tras de Él y pidamos misericordia. ¿Sabe algo? Hoy todavía hay muchos ciegos, pero son ciegos que tienen los ojos abiertos, pero cerrado el entendimiento y el corazón. Estos dos ciegos representan a quienes hoy en día están ciegos por el pecado, ciegos por la incredulidad, ciegos por el rechazo a Jesús como Mesías, ciegos en su vida espiritual. Gente que inclusive quiere acercarse a las Sagradas Escrituras y cuando lee no entiende. Gente que viene a una comunidad como la nuestra y cuando viene no siente nada, no percibe nada. Cuando escucha el mensaje no entiende nada. Gente que vive en pecado pero cree que está viviendo bien porque
tiene una economía fuerte, su familia está saludable. Ciegos que creen que dar pasos de fe como bautizarse es una cosa que pueden dejar para más adelante. Ciegos que creen que no se necesita la comunidad de la iglesia para que nuestra fe aumente. Ciegos que creen que pueden seguir viviendo con sus pecados de carácter. Egoístas, criticones, odiando a los demás, altaneros y gritones, pero que están cerca de Dios porque pueden a sí mismo, como gritan en casa y a la gente, o a sus padres, o a sus hijos, o a su esposo o esposa, gritar para levantar alabanza a Dios. Están ciegos. De hecho, la Biblia nos muestra en otro episodio que justo después de sanar a un ciego de nacimiento, el Señor Jesús va a tomar un tiempo para hacer una reflexión y decir que hay muchos que ven con estos ojos naturales, pero están ciegos. Una vez el Señor Jesús en San Juan capítulo 9 va caminando con sus discípulos y hay un ciego de nacimiento. Y empieza a pedir misericordia, pero entonces los discípulos se acercan a Jesús a preguntarle: Señor, este hombre, ¿por qué está ciego? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Recuerden que les dije que el concepto en Israel era que todo el que estaba ciego era objeto de una maldición por causa del pecado. Así que ellos le están preguntando al Señor algo normal. Señor, recuerda que en Deuteronomio 28, versículo 28, tu palabra dice que cuando hay un ciego entre nosotros es porque ha recibido una maldición de parte de Dios. Así que explícanos, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor les va a decir en el versículo 3, amigos, miren, ni pecó él ni pecaron sus padres, más bien es para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús lo sana, usted recuerda la historia, le abre los ojos, el hombre es confrontado por los dirigentes judíos, inclusive mandan a llamar a los padres de este muchacho para decirles: oiga, explíquenos una cosa, ¿él nació ciego? ¿Es este su hijo? Y los padres responden: mire, sí nació ciego, sí es nuestro hijo. Y en cuanto a cómo hizo para ver ahora, pregúntenselo a él, que él ya es mayor de edad. Ellos tenían miedo de ser expulsados del lugar de culto. Además, la gente que estaba alrededor de esta historia empezó a perseguir a Jesús porque siempre se fijaban en detalles que no eran importantes, sino en el milagro. Pero hay un momento en el versículo 39 en el que la Biblia dice: entonces Jesús dijo, yo he venido a este mundo para juzgarlo. Interesante esto. Aquí Jesús no va a hablar de salvación, va a hablar de juicio. Para los que creen que Jesús es un aceptador de todo tipo de pecados y que podemos vivir en paz y amor mientras pecamos, Jesús está diciendo: yo he venido a este mundo para juzgarlo. Y miren esto, para que los ciegos vean y los que ven se queden ciegos. Y Jesús no estaba hablando precisamente de que las personas que tenían visión física se iban a quedar ciegas. Así que algunos fariseos que estaban con él, al oírlo hablar así, le preguntaron: ¿qué? ¿Acaso también nosotros somos ciegos? Ellos entendieron el mensaje. Ellos entendieron que Jesús no estaba hablando solo de una ceguera física. Y Jesús les contestó: vea, si fueran ciegos, es decir, si no tuvieran esta visión, no serían culpables de pecado. Pero como afirman que ven, su pecado permanece. Jesús se refería en particular al pecado de incredulidad y rechazo a Él como Mesías e Hijo de Dios. Si ellos reconocieran su perdición y tinieblas para rogar que les fuera dada la luz espiritual, ya ellos no serían culpables del pecado de incredulidad hacia el Señor Jesús. No obstante,
al seguir satisfechos y convencidos de que su oscuridad era luz, persistieron en rechazar al Señor Jesús. Y dice Jesús que su pecado quedó sin perdonar. Querida iglesia, hay una ceguera que es peor que la de los ojos, y es la ceguera de rechazar a Jesucristo para seguir viviendo en el pecado. Ayer, mientras en el mundo judío se celebraba el Yom Kippur, que es el Día del Perdón, se publicaron varios videos en los que cristianos de todo el mundo estaban en Israel cerca al muro de los lamentos, predicando el Evangelio. Pero mientras predicaban el Evangelio, inclusive pequeños niños judíos atentaban contra estos predicadores para tratar de callarles el mensaje. Los escupían como se escupía en aquella época los ciegos, y no se daban cuenta que los verdaderos ciegos son ellos, que siendo pariente del Mesías verdadero, no lo han reconocido. Pero así hay muchos en medio de nosotros. Inclusive están en medio de la comunidad de la iglesia, ciegos por el pecado, ciegos por la incredulidad, ciegos por el rechazo a Jesús como Mesías, ciegos en su vida espiritual. En segundo lugar, la Biblia nos muestra que el Señor Jesús prueba la fe de ellos, de estos dos ciegos. Ellos han caminado detrás de él gritando y Jesús ya se entró a la casa. Versículo 28. Cuando Jesús entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Imagínense el esfuerzo de estos dos ciegos por llegar. Han llegado hasta el lugar donde el Señor está. Mientras Él seguía caminando y mientras ellos iban detrás de Él, ellos no iban diciendo: ¡ay, no nos escuchó! Tampoco dijeron: ¡ah, no nos quiso escuchar! Tampoco experimentaron el extraño comportamiento del enfermo acomplejado que detesta la enfermedad, pero ama el trato que logra a los demás mientras está enfermo, y lo cual hace que muchos decidan querer seguir estando enfermos para convertirse en el centro de atención de su entorno. ¿Conocen ustedes a alguien que le encanta estar enfermo? Les encanta. ¿Y por qué les encanta estar enfermos? Porque les encanta llamar la atención. Ese es el complejo del enfermo. Y se empiezan a sentir mejor y uno los ve rozagantes, cachetones, acuerpados. Y les pregunta a uno: ¿qué hubo? ¿Cómo sigues? Mal. No. Oye, ¿por qué te tocas el estómago? ¿No te habían operado? Era la rodilla derecha. Oh, sí, no, mal. Gente vital, gente con fuerzas, pero se enamoraron de que sus familiares les lleven bonjour, milito en leche, cola granulada, el caldo de ojo que las mamás le dan a los enfermos, que porque el caldo de ojo para cualquier enfermo. No, nada. No les pregunte cómo pasaron la noche, porque ellos dicen que nunca duermen. No, terrible, no puedo dormir. Eso sí, la casa en la noche parece un hangar de aeropuerto, roncan como motor de aeronave, pero ellos dicen no dormir. Estos dos ciegos no sufren ese complejo. Estos dos hombres han estado por la calle haciendo una declaración pública de su fe.
Ellos están reconociendo al Señor Jesús como el Mesías prometido. ¿Acaso no sería suficiente para Jesús escucharlos decir: Hijo de David, ten compasión de nosotros? No. Jesús va a actuar de manera diferente. No va a actuar como actuó con el centurión, no va a actuar como actuó con Jairo, ni con la mujer de flujo de sangre. Jesús los va a confrontar. Han llegado ante Él y ahora viene una pregunta del Señor. Hey, muchachos, intensos, gritones. No, les dijo: ¿creen que puedo sanarlos? ¿Acaso la respuesta no debería ser lógica? Ellos han estado pidiendo misericordia todo el trayecto y cuando Él se encuentra con ellos, Él les va a cambiar el tema porque Él no les dice: ¿creen que puedo darles misericordia? Él les va a decir: ¿creen que puedo sanarlos? Y ellos responden con un contundente sí. Sí, Señor, sí creemos que puede sanarnos. Y miren lo que ocurrió. Entonces les tocó los ojos y les dijo: se hará con ustedes conforme a su fe. Queridos amigos y hermanos, la enfermedad de estos dos hombres estaba completamente descartada de alguna intervención humana. Esta ceguera de ellos no era como un resfriado que con un poco de analgésico y algunas bebidas calientes pueden superarse. Tampoco eran como una neumonía que debe ser tratada con antibiótico. Para ellos dos no había cura. Nada ni nadie podría sanarlos. Sé que al predicar este mensaje me enfrento a diferentes públicos. Hoy están ustedes acá, nos están viendo por nuestras redes los hermanos en Cereté, en Turbo, en Maicao, en cualquier lugar del mundo. Y podría afirmar que la mayoría de los que vivimos en esta ciudad, en Medellín, tenemos acceso a atención médica casi que de manera inmediata o por lo menos en tiempos muy cercanos. Pero a manera de ejemplo quiero que sepa que no pasa así, por ejemplo, con nuestros hermanos en Maicao. Mucha de la atención médica que ellos necesitan tiene que ser constantemente remitida a otras ciudades del país. Nuestros hermanos en Maicao tienen que viajar a Barranquilla, a Santa Marta, a Cartagena o a Valledupar. El jueves pasado me escribió una de nuestras hijas en Cereté a decirme: pastor, voy con tal hermana el próximo 28 de octubre, ¿podemos visitarte? Claro, hija, ¿a qué vienen? A una cita médica porque aquí no hay especialista que pueda atendernos. Estos traslados de ir de su propio lugar a otras ciudades significan en muchas ocasiones deteriorar más la salud de nuestros hermanos, correr el riesgo de no encontrar una cama en un hospital e incluso quedar suspendidos en el tiempo porque los especialistas no se ponen de acuerdo frente a un asunto. Hace poco acabamos de perder a una querida hermana en Maicao. Varios meses esperando atención médica en diferentes lugares y mientras ella seguía esperando, la familia se deterioraba físicamente, emocionalmente e inclusive económicamente. ¿Qué tal nuestros hermanos de Anserma Caldas, íntima devoción a Anserma Caldas, que no tienen un médico ni siquiera en el casco urbano? No tienen acceso al servicio de salud. Sin embargo, observo que algunas veces la condición socioeconómica hace que nuestra fe se manifieste de manera diferente. Cuando tenemos todo a la mano, entonces dejamos de confiar en Jesús para confiar en la cita médica, en el medicamento, en el especialista, en el examen. Cuando no tenemos nada, muchos de nuestros hermanos en otros lugares del país y del mundo solo pueden recurrir a la oración de fe.
¿Qué puedes hacer por un familiar que sabes que necesita ser atendido con urgencia y no tiene acceso al sistema de salud? Saben que hacen muchos de nuestros hermanos, no solo de íntima devoción, sino de nuestras comunidades de la iglesia en Colombia, donde no hay atención médica, ni un médico, ni un hospital, ni un centro de atención. Nuestros hermanos claman al Señor, lloran ante Él, perseveran en oración y adoran porque saben que solo Él puede ayudarles. Yo no estoy diciendo que el sistema de salud no sea necesario. No estoy diciendo que no deba acudirse a Él. No estoy diciendo que si se consulta entonces es una demostración de falta de fe. No, y 1000 veces no. No estoy diciendo eso. Lo que estoy tratando de decir es que muchas veces cuando el Señor está probando la autenticidad de nuestra fe, esta es desaprobada, porque ante la no respuesta inmediata que queremos, buscamos alternativas para ser sanados. ¿Cuántas veces la gente se nos acerca? Pastor, por favor, ora por mi salud. Y oramos, Padre, en el nombre de Jesús, proclamamos la salud que viene para esta persona. Y terminamos la oración y luego nos dicen, ay, pastor, siga orando que me vaya muy bien mañana en la cita. ¿Es eso fe? ¿Es esa fe la que nosotros demostramos con nuestros cánticos? Hoy todos los cánticos los escogimos para declarar a Dios adoración y alabanza. Le dijimos, eres bendito, eres Rey, eres Señor, eres la roca eterna. En ti se alegrarán los justos, eres varón de guerra. Pero una cosa es lo que declaramos con los cánticos y otra cosa es lo que decimos vivir en nuestra cotidianidad. Qué incoherentes somos en nuestra fe. Oh, pastor, si mi hijo no se mejora en 2 minutos, entonces voy con él para urgencias. ¿Ya oraste? ¿Ya impusiste tus manos sobre él? Eso sí, como decía el pastor en el programa y toda esta semana que estuvimos de ayuno, algunos convirtieron el ayuno en una religión porque ayunan para la sanidad, pero no creen en aquel que es capaz de sanar. Ahora bien, piensen esto. Si eso está pasando con nuestra salud física, por la que constantemente pedimos oración, pero seguimos yendo por el rumbo de la intervención humana y no esperamos la intervención de Dios, ¿qué estará pasando con nuestra salud espiritual? ¿Será que estamos tratando a nuestro ser interior de esa misma manera? Si tenemos fe verdaderamente en que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, Dios mismo manifestado en carne, ¿qué estamos pidiendo al Señor en cuanto a la salud de nuestro ser interior? Hija, tienes que perdonar. No estoy preparada, pastor. Le estoy pidiendo al Señor que me ayude a estar preparada. Eso no es fe. ¿Con qué regularidad nos acercamos al Señor para pedirle que tenga misericordia de nosotros? Hoy la mayoría de peticiones en las iglesias de todo el mundo son peticiones por cosas físicas. La salud, la provisión, el dinero, la ropa. Pero pedimos misericordia. Hermanos, una cosa es que Dios nos haya salvado con su gracia. Otra cosa es que el concepto no ha cambiado. No nos merecíamos la salvación por la gracia. No nos la merecemos. Respondemos con seguridad y confianza a la prueba que el Señor hace acerca de la autenticidad de nuestra fe. ¿Cómo respondes cuando el Señor no te sana de manera inmediata? Pastor, ore usted por mí porque el Señor a mí no me escucha.
¿Cuántos creyentes andan en este camino, dizque enojados con Dios, porque Dios no respondió en el tiempo que ellos querían y como ellos querían? ¿Son nuestros cantos coherentes con la medida de fe que tenemos? Hoy le hemos dicho y repito, eres rey. Hermanos, ¿nos inclinamos ante ese rey? En ocasiones le decimos, eres todo para mí, pero decimos, uy, yo sin mi esposa no podría vivir. Proclamamos con cánticos diciendo, tú eres el más humilde. Y por eso Dios te ha dado un nombre que es sobre todo nombre cuando cantamos cánticos como Jesús, Señor de toda la creación. Pero tenemos frases como estas, primero muerto que sencillo. Sí somos coherentes cuando venimos a decirle, vine a darte gracias, vine a hablar acerca de tu bondad, pero todo el tiempo estamos conectados con este bendito aparato, comunicándonos con gente que no tiene nuestra misma fe, pero que son felices interrumpiendo nuestra concentración a Dios. El año pasado dijimos, vamos a juntarnos en una sola celebración de culto porque ya no va a haber límite de tiempo para nuestra celebración de culto. Pero son las 10:31 y uno se despide y hay gente que ya está en la esquina. Pero le dicen a Dios que mi tiempo todo esté dedicado a ti, Señor. Le pedimos a Dios, bendice mi trabajo, bendice mi vida, pero seguimos siendo inmorales, desleales. Miramos a otras mujeres para querer divorciarnos de la nuestra y creemos que Dios va a aprobar con una bendición espiritual y especial una nueva relación, porque es que la otra me hacía infeliz o el otro. Asimilamos los procesos médicos en los que parece que el Señor no escucha con una actitud de perseverar en creer quién es Él. ¿A alguien alguna vez le ha dicho al Señor Jesús, sabes qué? Inclusive si no me sanas, seguiré creyendo en ti? No, normalmente usamos la frase, Señor, dame una prueba de que tú existes. Otra. Necesitas otra. Necesitas una prueba más. Y piensa en esto, ¿sigue siendo mi fe auténtica aunque Él decida no sanarme? Es que nuestra ceguera espiritual es real. Queridos hermanos, muchos están ciegos porque el diablo mismo les ha enceguecido por medio del pecado. En 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, el apóstol Pablo escribió, el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sin duda el propósito de nuestro Señor no fue solo poner la fe de ellos a prueba por medio de esta pregunta. Muchas veces el Señor no responde de manera inmediata a nuestras peticiones y oraciones y hasta se regocija en que le persigamos y perseveremos en llegar hasta donde Él está, porque Él quiere hacer más profunda nuestra fe. Él quiere aumentar la expectativa de su curación. Él quiere prepararnos para recibir lo que Él quiere darnos, pero también Él quiere que el reconocimiento sincero de su poder, expresado con tanta sencillez cuando decimos cosas como tú eres el más hermoso, tú eres el más grande, tú eres el más bondadoso, termine siendo un propósito de vida y no solamente la forma como queremos sobornar al Señor para que haga un milagro.
¿Adora usted a Dios con la misma intensidad cuando está sano y en prosperidad a como está usted cuando está enfermo o en escasez? En últimas, el asunto con estos dos ciegos no eran sus ojos. El asunto con estos dos ciegos era, 3, la fe. Versículo 29 y 30. Entonces les tocó los ojos y les dijo: se hará con ustedes conforme a su fe. Ok. Conforme a nuestra fe, Señor, hubieran podido decir ellos. Señor, conforme a nuestra fe. ¿Qué tal que ellos hubieran dicho: Señor, pero nuestra fe es poquitica? ¿Podrías darnos una señal con la cual creamos más? ¿Saben qué, hermanos? El versículo 30 es glorioso. Y recobraron la vista. Y recobraron la vista. Luego de esto, Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que nadie se entere de esto. Ahora, pensemos por un momento en esta frase: se hará con ustedes conforme a su fe. El Señor no quiso decir: reciban una curación proporcionada a su fe. Lo que Él quiso decir fue: reciban esta curación concedida a su fe. En últimas, Jesús lo que estaba era aprobando la fe de ellos, no cuestionándola. Y les dijo: sé que ustedes creen, y como ustedes creen, reciban esta curación por causa de su fe. Alabado sea el Señor. Al recibir esta curación concedida a su fe, ellos llevarían consigo en su visión restaurada un sello precioso de la fe que trajo la curación de su compasivo Señor. Haber recibido la vista no era la causa para que ellos creyeran. Haber recibido la vista fue el sello con que el Dios de los cielos aprobó su fe. La fe de ellos no era la sanidad. La fe de ellos era el sanador. La fe de ellos no era obstaculizada por los dictámenes médicos que afirmaban su condición. En ese momento ellos no anhelaban que Él les dijera que había una alternativa. Ellos fueron detrás de Él porque sabían que Él tiene el poder por ser quien es, el Dios encarnado. Finalmente Él los sanó. Y al sanarlos, el Señor Jesús les va a decir una cosa muy interesante. Listo, ya los sané. Sello de aprobación por su fe. Muchachos, no le cuenten esto a nadie. Señor, pero la gente sabe que somos ciegos. ¿Cómo no se los vamos a decir? A nadie. Señor, mira toda la gente que está a tu alrededor y nos han visto. Señor, afuera de esta casa hay gente que te está esperando. Ellos saben que entramos acá ciegos y ahora vamos a salir viendo. Jesús no les estaba diciendo que no lo contaran porque no debía conocerse la historia. Jesús estaba tratando de evitar que la multitud de ciegos que había en la nación vinieran a obstaculizar el plan que Él tenía para seguir llevando el Evangelio. Él deseaba no tener más contratiempos. Pero ¿saben qué fue lo interesante? Que ellos de manera obediente hicieron lo que Él les dijo. Ellos salieron a publicar no la sanidad, sino el Evangelio del sanador. Versículos 30 y 31, una vez más. Y recobraron la vista. Jesús les advirtió con firmeza: asegúrense de que nadie se entere de esto. Miren esto. Pero ellos salieron para divulgar por toda aquella región la noticia
acerca de, no de su sanidad. Yo no sé si la gente les preguntaba, pero ustedes eran los mismos ciegos que se hacían allá junto a la puerta donde vendían el budín, el leikaj. Y ellos decían, sí, claro, pero mira, escúchame esto, el rey está en medio de nosotros. Y la gente les preguntaba, venga, un momentico, espere. ¿Cierto que usted era ciego? Sí, yo era ciego. Cuéntanos, ¿cómo ves? Espérate. Jesús toca a la gente y los sana. Listo, está bien, pero ¿y qué pasó con tus ojos? Espérate, no te fijes en eso. El reino de Dios está en medio de nosotros. La promesa dada por Moisés y por todos los profetas está aquí en medio de nosotros. Jesús es el Dios verdadero. Y la gente seguía diciendo, pero por favor, háblame de tus ojos. Te quiero hablar del que sanó mis ojos. El mundo te dice, ver para creer. Y Jesús te dice, creer para ver. Queridos hermanos y amigos, ese mismo Señor Jesús está esta mañana aquí en este lugar. Hoy hemos visto cómo Él se ha regocijado mientras alabamos su nombre. Tal vez usted está acostumbrado a vivir con una dolencia o con una enfermedad, pero tal vez usted se acostumbró a vivir con ceguera espiritual o inclusive física. Hoy le quiero decir, crea en que Jesús es el Dios hecho hombre y deje que Él se encargue de su enfermedad. Y pregunto, ¿hay alguien aquí que quiera la misericordia del Señor para sanarle? Tal vez a usted le ha parecido que ve y usted ha estado pasando por situaciones en las que Dios mismo ha generado dificultades y usted no se explica por qué vienen esas dificultades. Tal vez usted debería entender que todas esas dificultades han venido porque Jesús mismo quiere mostrarle a usted su ceguera espiritual, su conformismo religioso, su pasividad en los asuntos del reino de Dios e incluso su ignorancia al normalizar el pecado mientras usted va en contravía de la voluntad del Señor. Querida iglesia, la palabra del Señor no pasará. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y si usted cree que usted puede vivir alterando un solo mandamiento de la palabra de Dios, por pequeño que sea, usted está espiritualmente ciego. Tal vez la manera como el diablo ha querido enceguecerle es por medio de una relación a la cual usted ha estado atado. Tal vez el diablo te ha querido enceguecer y te ha enceguecido por medio de la codicia que te ha llevado a ser tramposo. O tal vez por la falta de compromiso que lo mantiene en una relación sentimental y sexual fuera del orden de Dios. Tal vez es la empatía que usted siente hacia lo que Dios aborrece. La palabra aborrecer en la Biblia significa que hay cosas que le dan asco a Dios, y cuando usted escuche la palabra aborrecer o abominable, usted puede tranquilamente traducir en su mente que es exactamente el asco que usted siente cuando va por la calle y pisa un excremento humano de animal. Y mientras hay cosas que Dios aborrece, tal vez usted empatiza con ellas. ¿Qué tal la idolatría que usted profesa hacia algo o hacia alguien? Esa es tal vez su ceguera espiritual. Pero esta es una mañana para que usted se acerque al Señor y le pida que le abra los ojos para que usted vea. Y usted dirá, pastor, pero es que yo veo, no estoy ciego. Tal vez si usted piensa eso, está en la misma posición de los fariseos, que creían que veían porque creían que Jesús se refería a estos ojos.
pero estaban ciegos porque no eran capaces de ver que el Dios eterno estaba frente a sus propios ojos. Si usted esta mañana cree en Jesús, eso será suficiente para que usted vea. ¿Cómo pudiera usted orar esta mañana para pedirle al Señor que abra sus ojos? Hay un salmo, el 119:18, que es tan corto, pero tan contundente, que usted podría convertirlo hoy en su oración. Ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Padre, esta mañana hemos hablado de Jesús el Señor. Jesús de Nazaret, tú eres el Hijo de David, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios hecho hombre. Señor, puede ser que esta mañana en medio de nosotros haya muchos que tengan ceguera espiritual por causa del pecado. Pecado que ellos han normalizado porque empezaron sin darse cuenta a burlarse de tu palabra, porque la primera vez que cometieron el pecado estaban a la expectativa que ese día les caería un rayo de maldición que los acabaría eternamente, pero como luego no pasó nada, entonces ellos dijeron, bueno, esto no está tan mal, y se acostumbraron a vivir, y por eso leen tu palabra y no entienden, escuchan tu palabra y no la guardan, nunca memorizan, Señor. Ciegos porque la pornografía, la fornicación, el adulterio les ha atrapado. Ciegos porque les parece que el mejor placer es cuando disfrutan su pecado y no se dan cuenta del tremendo vacío que queda cuando su pecado ha concluido. Sé que hay muchos ciegos por la incredulidad, porque dicen creer, pero por ejemplo tienen pereza espiritual. Les cuesta acercarse a tu palabra y escuchar tu voz. Incredulidad en la que ellos ignoran o quieren pasar por alto que es cierto que hay un día en el que tú vas a derramar tu juicio y que si ellos no se arrepienten, tendrán que recibir completamente el castigo justo por sus pecados. Incredulidad porque han aprendido a burlarse de la vida y de otras personas, creyendo que tú no ves, que tú no escuchas, que tú no tomas atenta nota de lo que hacemos. Hay otros que están ciegos por el rechazo a ti como Mesías y siguen adorando a falsos ídolos, estatuas inútiles y malolientes, estatuas llenas de demonios que les hacen creer que su oración ha llegado al cielo, pero en realidad lo que los acerca es más al infierno, porque detrás de esos ídolos lo único que hay son demonios. Incredulidad hacia la suficiencia de tu nombre y entonces creen en cuanta virgen se ha inventado el sistema humano, que no es más que las antiguas diosas de todos los pueblos paganos. Incredulidad para pronunciar tu nombre y pedir tu espíritu. Hay muchos ciegos en su vida espiritual, Señor, yendo de un lugar a otro, de un canal de YouTube a otro, tratando de escuchar predicaciones que les satisfagan, pero en última su vida espiritual es como un pozo que nunca se puede llenar. Esa ceguera espiritual que lo único que hace es abrir sus ojos cuando ciertos pasajes de la Biblia son difíciles de entender y ellos se concentran en esos versículos para polemizar, pero no se dan cuenta que la grandiosa palabra se hizo hombre y que eres tú, Señor.
ceguera cuando nuestro propio ser interior se satisface en lo que es malo. Jesús, Hijo de David, al igual que estos dos ciegos, hoy te pedimos, ten misericordia de nosotros. Ellos no te pidieron que les abrieras los ojos, pero hoy por la reverencia que te tenemos y conforme a la verdad de tu palabra, queremos acercarnos para decirte, ábreme los ojos, Señor, para que contemple las maravillas de tu ley. Jesús, ábreme los ojos para que contemple las maravillas de tu ley. Íntimo Devoción te agradece por acompañarnos en nuestro servicio de culto. Desde Medellín transmitimos en simultánea con nuestras iglesias en el Oriente Antioqueño, Turbo, Cereté, Maicao, Colombia y todo el mundo. Somos una iglesia que cree, obedece, vive y proclama los efectos transformadores del Evangelio del Señor Jesús. Nos reunimos para vivir un tiempo de alabanza y adoración, compartir con la iglesia infantil, predicar y difundir la palabra de Dios. Visita nuestro sitio web, descarga nuestra aplicación y síguenos en las redes sociales. Año 2024. Viviendo para Jesús.